Bien, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por acercarse, por responder a la invitación. Gracias a los funcionarios, a los diputados nacionales, provinciales, a los concejales, a los candidatos, a los familiares que nos acompañan. Gracias a todos los que, detrás de lo que ustedes ven hoy acá, le ponen mucho esfuerzo para que esto funcione. Detrás de esto hay mucho laburo, hay mucho empeño y la verdad que ver que las cosas vayan funcionando, la verdad me llena de alegría. Gracias a Daniela León, que es nuestra candidata a concejal. Gracias a Martín Rosúa, que es nuestro candidato a senador departamental. Gracias a Gabriel Chumpitaz, que no está acá, está en la ciudad de Rafaela, también de campaña. La verdad que, así como hay mucho laburo detrás de esta presentación, tenemos la alegría de estar presentando nuestras propuestas de gobierno para la ciudad de Rosario. Detrás de cada una de estas ideas que vamos a compartir hoy está el diagnóstico y está la idea de aquello que nosotros queremos hacer en la ciudad de Rosario. Ustedes saben que estamos en un momento donde hay ganas de evolucionar, hay ganas de vivir mejor, hay ganas de vivir más seguros, pero también detrás de eso aparece siempre la pregunta, y hoy la compartimos con ustedes y con los vecinos que se acercaron. Bueno, si les toca gobernar, ¿qué van a hacer? Y esa es una pregunta que nos hacen a todos desde hace mucho tiempo, que desde la oposición aspiramos a ser una opción de gobierno. Y por eso, así como les agradezco a cada uno de ustedes, quiero particularmente agradecerles a todos aquellos que durante mucho tiempo relevaron datos, actores sociales, validaron esta información con instituciones y fueron generando distintas propuestas, ideas, que es la que yo ahora voy a tratar de ir desarrollando. Son muchos los de ese equipo y el riesgo de empezar a nombrarlos es que me olvide de alguno y a partir de eso alguno se me enoje. Por eso permítanme agradecerles a todos ellos a través de una persona que es la que se puso al frente de la coordinación de nuestras propuestas y nuestras ideas para el plan de gobierno de la ciudad de Rosario, que es el diputado nacional Juan Carlos Cali Villalonga, para quien pido de verdad un aplauso. Gracias, Cali, por tu generosidad de ponerte al frente de esto. Te estamos repatriando como rosarino, así que gracias. La primera pregunta que quiero tirarles a ustedes para que la pensemos en conjunto es ¿por qué se cumplen 30 años de gobierno? Gracias, Anita Martínez, no te había visto, las luces a veces no me ayudan. Nuestra candidata a vicegobernadora. ¿Por qué cumple 30 años una gestión, un espacio político al frente de una ciudad? Y la verdad que cuando uno trata de buscar causas, motivos, creo que la podemos sintetizar en tres. A la manera de hacer un análisis. Digo, o estamos en presencia de gobiernos, no digo el de Rosario, estoy haciendo un análisis global, de gobiernos que cada vez que se someten a elecciones toquetean los números y se quedan al frente del gobierno. Bien, y que hay que sostener y que hay que perfeccionar. Pero también a partir de ese análisis equilibrado aparece también cuáles son las deudas de un gobierno que cumple 30 años. Y en esos 30 años podemos encontrar un primer momento donde hay una política de gestión de vanguardia, de futuro, donde nos proponían a los rosarinos poder soñar con una ciudad de primer mundo, donde las políticas sociales, las políticas públicas en general, las políticas de saneamiento, las políticas culturales, eran modelo para muchas otras ciudades en el mundo. Después de eso, podemos encontrar un punto álgido, un hito, que es cuando fuimos sede del Congreso Internacional de la Lengua Española. Ustedes se acordarán, el año 2004. Rosario era la sede del lugar donde se venía a discutir algo que es fundamental para todas las personas humanas, que es su lengua, su lenguaje. Venían los reyes de España, venían autoridades, y nosotros inflábamos el pecho y decíamos, nosotros vivimos en esta ciudad que hoy los recibe. Después, como todo, hubo un periodo de estancamiento, un periodo donde se empezó a vivir a partir de la inercia de políticas públicas que ya no eran tan buenas, que ya empezaban a perder la fuerza inicial de todo lo que se venía haciendo en la ciudad de Rosario.
Un periodo que, si podemos jugar con los números, podemos extenderlos hasta el año 2007, 2008. A partir de allí, todos los rosarinos sentimos que la ciudad de Rosario entró, después de ese estancamiento, en un declive profundizado por la grave situación de inseguridad y de narcotráfico, donde tenemos que salir a defender a la ciudad de aquellos que nos dicen que somos una ciudad narco. Y la verdad que nosotros sabemos que no somos una ciudad narco. Y a partir de ese proceso que va terminando y que va cumpliendo su ciclo, aparece también la necesidad de una alternativa de gobierno. Porque también, sumo al análisis anterior, un gobierno se queda 30 años cuando hace bien las cosas durante mucho tiempo y después vive de su inercia, pero también cuando no hay una alternativa política sustentable que lo enfrente en las elecciones. Y yo creo que este equipo, que hace más de 10 años se viene preparando para gobernar la ciudad de Rosario, hoy puede ocupar ese espacio y sobre todo puede ocupar esa necesidad de evolucionar y de avanzar que todos los rosarinos tenemos. Así que con ese marco de cómo nosotros vivimos y cómo nosotros vemos lo que pasa en la ciudad de Rosario, quiero aportarles 3 desafíos. 3 desafíos que tenemos como ciudad que están basados en datos. Ustedes verán todo el tiempo discusiones a nivel nacional, a nivel provincial, donde los políticos discuten sobre percepciones, discuten sobre lo que les viene por el olfato, cuando en realidad hoy la política del siglo XXI, la política avanzada, tiene que discutir en base a datos, a evidencia y estadísticas. Por eso, a partir de los 3 datos que les voy a ir dando a lo largo de esta presentación, nosotros encontramos 3 desafíos, 3 grandes nudos. 3 grandes nudos que si Rosario no los desata, nosotros o al que los rosarinos acompañen para gobernar a partir del 10 de diciembre, y ojalá que seamos los que tengamos esta responsabilidad, cualquier proyecto de gobierno, cualquier proyecto de gestión va a quedar a mitad de camino, es una mentira o probablemente fracase. Entonces, poner el eje y el diagnóstico de lo que tenemos que hacer sobre la mesa es un buen camino para empezar a solucionar las grandes preocupaciones que tiene la ciudad de Rosario. El primero de estos desafíos tiene que ver con la situación particular de inseguridad y de narcotráfico que vive la ciudad de Rosario. Un vecino de la ciudad de Rosario tiene 3 veces más chances de que lo maten caminando por la calle que un vecino de San Juan o de Tucumán. Y esto que es duro está basado en un dato que nos aporta el Ministerio de Seguridad de la Nación. La tasa de homicidios de Rosario supera en 3, triplica el promedio de homicidios a nivel nacional. Pero además, la inseguridad ha tomado en la ciudad de Rosario una característica muy particular. La narcocriminalidad ha desarrollado determinadas bandas que con asiento tienen una determinada estabilidad que ya no importa tanto si están adentro o están afuera, sino que siguen manteniendo y manejando el negocio que les da un montón de plata que después han logrado meter al circuito de la economía en blanco de la ciudad de Rosario. Entonces eso es una característica particular que no se ve en otras ciudades del país. Y esto que yo les traigo como dato, como evidencia, no es producto de la casualidad, no es producto de que el destino se ensañó con nosotros, es producto de que aquellos que tenían que cuidarnos, que defendernos, que tomar las decisiones políticas de ponerse al frente de la principal demanda, no lo supieron hacer, no quisieron. Evidentemente hubo complicidades, no se puede llegar a récords de homicidios en el 2013, superando los 20 homicidios cada 100.000 habitantes, simplemente por hacer mal las cosas. Claro que hubo complicidades, claro que hubo una estructura policial corrompida, que no quiere decir que no haya buenos funcionarios policiales, pero es verdad que hoy tenemos a la estructura que tenía que cuidarnos y defendernos, copada por aquellos que desde allí administran el desarrollo del delito en la ciudad de Rosario. Entonces, a partir de este escenario complejo, es donde nace nuestro primer eje de propuestas, que es el eje de propuestas de la Rosario Segura. Seguramente, cuando ustedes hablan y transmiten nuestras ideas, les dirán, bueno, ¿por qué ustedes hablan de seguridad si en definitiva un intendente no puede hacer nada con la seguridad?
¿Por qué hablan de seguridad si el intendente de la ciudad de Rosario, por lo menos en lo inmediato, no maneja la propia policía? Primero nosotros hablamos de seguridad porque es la principal preocupación que hoy tiene el rosarino, es la principal demanda. Así como les decía que nosotros sabemos que no somos una ciudad narco, también sabemos que las mafias y el narcotráfico se multiplicaron enormemente en la ciudad de Rosario y que el municipio se retiró de la calle, perdió la calle y hoy hay barrios que a determinada hora son tierra de nadie. Y lugares que parecían hasta hace un tiempo seguros también se han vuelto lugares de riesgo. Pensemos, hace menos de una semana, una balacera en Pellegrini y Maipú. Y hace 2 semanas, un tiroteo en la salida de la Fluvial, acá cerquita, enfrente al monumento. Cualquiera de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros familiares, podría haber estado allí, saliendo de bailar, yendo a buscar un amigo, tomando un café, tomando una cerveza, en la puerta de esos bares que cuando empezó la balacera, los rosarinos no sabían para dónde correr. Por eso hablamos de seguridad, pero también hablamos de seguridad para desterrar esa idea de que desde una ciudad no se puede hacer nada. El año pasado, con parte del equipo, tuvimos la posibilidad de estar en Medellín, en Colombia, que es una de las ciudades que supo tener récords de homicidios a principios de los 90, y ustedes lo conocerán a partir del cartel de Medellín y Pablo Escobar Gaviria, y hoy es una ciudad premiada en el mundo por su innovación. ¿Saben qué? El alcalde de Medellín, o sea, su intendente, no tiene policía propia. En Colombia solamente hay una policía, que es la Policía Nacional. Yo no estoy comparando a Rosario con Medellín. Lo que estoy comparando es que si en situaciones mucho más complejas, gobiernos locales, sin policía, lograron avances enormes en cómo cuidar y cómo defender a los rosarinos, ¿por qué no lo vamos a poder hacer nosotros, que somos la segunda ciudad del país? Y a partir de ello, las propuestas. Primero, el liderazgo. Como intendente quiero ponerme al frente de toda la política de seguridad que se implemente en nuestro territorio. No importa si es provincial o nacional. Como intendente tengo el desafío de tomar la decisión de que todo aquel que viene a implementar una política de seguridad y de cuidado en la ciudad de Rosario, la coordine por un intendente que se ponga al frente y los convoque, y no que espere que otros lo convocan. Por eso, a partir de allí viene la coordinación con otros niveles del Estado, con la provincia, para lograr una presencia mucho más eficiente de nuestra policía, pero también con la nación. Necesitamos más fuerzas federales en la ciudad de Rosario que nos permita bajar el clima de violencia que se vive en la mayoría de nuestros barrios. Pero también necesitamos aumentar la cantidad de juzgados federales. Ahora, si aquellos que hace 30 años gobiernan la ciudad no han logrado que aumentemos nuestra cantidad de juzgados federales para perseguir y condenar el narcotráfico y otros delitos, bueno, también hay un mea culpa para hacer desde lo local. No han tenido la sapiencia de hacer un buen lobby frente al Congreso, a la Corte Suprema y hacia los distintos poderes ejecutivos a nivel nacional para que Rosario aumente su cantidad de juzgados federales. Nosotros vamos a aumentar la cantidad de fuerzas federales, pero también vamos a aumentar la cantidad de juzgados federales en la ciudad de Rosario. Vamos a crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le vamos a inyectar uno de los presupuestos más altos del municipio, más de 1.500 millones de pesos destinados al servicio de la seguridad de los rosarinos y no de la recaudación. Y a partir de esa Secretaría de Seguridad, que hoy no existe, llamativamente hoy no existe, vamos a articular todas aquellas otras decisiones que tienen que ver también con la seguridad. Invertir en tecnología, generar un centro de monitoreo unificado, conectar las alarmas comunitarias, conectar los botones de pánico que hoy están en manos de víctimas de violencia de género, es también hacer un aporte a la seguridad. Invertir en espacio público, iluminar, abrir calles, hacer pasos a nivel para que no haya barrios que queden encerrados, también son políticas de seguridad municipales que no dependen de otro nivel de gobierno. Y sobre todo el control. Este gobierno le tiene un miedo enorme a hablar de control, de ordenar el caos que por momentos es la ciudad de Rosario. ¿Quiénes de todos ustedes, le pido que levante la mano? Ahí está mi mamá. Bueno, gracias mami por estar presente. No te había visto.
¿Quiénes de todos ustedes pueden levantar la mano porque han sufrido algún apriete o alguna amenaza de cuidacoches o limpiavidrios en la ciudad de Rosario? Bueno, estamos rompiendo el promedio acá, hay más apretados que en otro lugar. La verdad que es una realidad. Convivimos los rosarinos a diario con aprietes de cuidacoches en Pichincha, en las canchas de fútbol, en la Fluvial. Convivimos a diario con picadas clandestinas en Oroño y La Madrid, en los serruchos de Colombres, en el Escalabrín Ortiz. Convivimos a diario con mecheras en la peatonal Córdoba. Los comerciantes están cansados de denunciar un grupo de mecheras que entran por una puerta, salen por la otra, y que cometen injusticias tan grandes como robarle la jubilación a una jubilada que va a cobrar al banco lo que le corresponde. Y eso, de vuelta, no depende de otro nivel de gobierno más que del intendente y de quien gobierna la ciudad de Rosario. Y nosotros vamos a fortalecer nuestras acciones de control. Primero, transformando de raíz la actual Guardia Urbana. Queremos que sea una patrulla urbana con especial capacitación para intervenir en estas situaciones de conflictividad social, que a veces no generan delito, pero sí que generan que el espacio público, donde nosotros los rosarinos disfrutamos del encuentro con el otro, que son las plazas, que son los parques, que son las calles, que son las avenidas, se nos vuelve hostil. Por eso firmamos, una semana antes de la PASO, un compromiso público para combatir la mafia de los cuidacoches, para controlar a partir del uso de videocámaras y de estas nuevas instituciones de control que hoy han fracasado y muestran un enorme déficit, las picadas clandestinas y las motos que circulan sin patente. El camino que tenemos para recorrer no es de un día para otro. Lo que yo vengo a proponerle no es de un día para otro, pero es imprescindible volver a recuperar esa tranquilidad. Los rosarinos tenemos que resolver todos el problema del desorden y del caos que hoy se vive en la ciudad de Rosario como si no hubiese reglas. No respetar las reglas hace que cualquier otro desafío que tengamos se vuelva imposible. Personalmente quiero que no tengamos más miedo cuando estemos esperando el colectivo en la parada, cuando no nos demos vuelta pensando que algo nos va a pasar cuando sentimos que alguien camina detrás de nosotros por la calle, o ahora que soy papá y muchos de ustedes también lo son, que no estemos cortando clavo cuando nuestros hijos están bailando y tienen que volver y no sabemos si van a tener un colectivo en la puerta que los pueda traer seguros a la ciudad, a nuestra casa. Digo, los desafíos son enormes que tenemos, pero digo, empezar a resolverlos es el puntapié inicial para vivir en una ciudad donde la volvamos a disfrutar completamente. Y yo les aseguro que con estas propuestas que hoy comparto con ustedes, los narcos y las mafias en la ciudad de Rosario no van a tener lugar. Vamos a atravesar una línea muy grande de tolerancia cero con la delincuencia. Que la ciudad vuelva a ser de los rosarinos. Que los parques, que las plazas, que las calles, que las avenidas vuelvan a ser de todos aquellos que queremos disfrutarlas. Para que Rosario sea conocida en el país y en el mundo por lo bueno que tenemos nosotros y por nuestro potencial y no por las malas noticias que algunos quieren tirarnos por la cabeza. Ese es el primer desafío que les planteo. A partir de un diagnóstico complejo y duro, pero con propuestas que les aseguro que todas son realizables. Algunas en el mediano plazo y otras en el largo plazo. Pero ninguna de estas propuestas es un invento o es algo que nosotros soñamos pero que sabemos que no lo podemos cumplir. Todas aquellas que hemos mencionado ahora, que también las podemos complementar con otras, como la lucha contra el lavado de dinero, son acciones que desde la Intendencia yo puedo implementar. Yo quiero implementar y voy a trabajar por eso. Ese es el primer desafío que les planteo. El segundo, también basado en datos. Rosario es una ciudad fragmentada. Rosario es una ciudad de grandes contrastes. El dato lo aporta la ONG Techo. En estos últimos años, los barrios populares de la ciudad de Rosario superan los 110. Hay más de 300.000 personas que viven en lugares donde el Estado no llega o llega mal o llega con malos servicios. Y en esa fragmentación surge el segundo desafío y el segundo eje de propuestas, que es el que tiene que ver con la integración. Queremos vivir en una ciudad integrada. Y esta gestión tomó durante mucho tiempo esa
ese objetivo o esa meta de que la municipalidad esté presente en todos lados. Y lo arrancó a partir de la descentralización administrativa en distritos, intentando llevar aquellos trámites que antes se hacían en el centro a cada uno de los barrios, pero se quedó a mitad de camino. No apostó al desarrollo de las identidades barriales, al desarrollo social, al desarrollo de los centros comerciales a cielo abierto. No invirtió para eliminar esas grandes diferencias que hoy existen entre el centro y los barrios. Por eso, la integración es un concepto enorme. Es un concepto que involucra muchísimas dimensiones. La integración tiene que ver con colectivos que lleguen a todos lados, una buena conectividad, con hacer las obras públicas de infraestructura suficientes para que el pavimento, la cloaca, el gas, la iluminación, el agua lleguen a lugares que hoy no lo tienen. La integración tiene que ver con centros de salud accesibles para todos. La integración tiene que ver con que tengas cerca de tu casa un espacio verde que puedas disfrutar con tu familia. No es solamente una política pública, es un conjunto de políticas públicas que es fundamental implementar para que Rosario sea una sola, para que todos podamos disfrutar de la ciudad, no importa dónde vivamos, que la ciudad sea toda linda, en definitiva. Y a partir de allí, el primer desafío que les planteo tiene que ver con el transporte y con la movilidad. La movilidad en el siglo XX giró en torno al automóvil. En el siglo XIX, la movilidad giraba en torno al tren. En el siglo XXI, la movilidad gira en torno a las personas. La política pública de movilidad en la ciudad de Rosario tiene que estar pensada en función de las personas y cómo esa movilidad le puede solucionar los problemas a aquellos que se mueven por la ciudad. Empezando por la falta de frecuencia de los colectivos. Fíjense que Rosario tiene colectivos articulados, una red de ciclovías, tiene transporte eléctrico, tiene carriles exclusivos, decisiones que en cualquier otro lugar funcionan bien y acá se han quedado a mitad de camino. Y se han quedado a mitad de camino porque ese plan estratégico de movilidad que se había pensado quedó en eso, quedó en el papel, quedó en letra muerta, porque se lo pensó al servicio de aquellos que lo iban a usar. Por eso es vital recuperar la confianza con un buen sistema de colectivos que llegue a todos lados, que llegue horario, que llegue varias veces, que llegue limpio, que no haya barrios que queden desconectados por la inseguridad. Y les aseguro que con todas estas medidas que ahora les voy a contar, vamos a recuperar algo que se perdió en Rosario, que es la confianza en nuestro transporte público. Por eso tenemos un parque automotor privado que crece al 12% anual, porque todos los años, desde hace más de 10, nuestro colectivo pierde pasajeros. Entonces, para volver a subir rosarinos al colectivo, tenemos que lograr que ese colectivo les ofrezca confianza, para que no tengan que recurrir al auto o a la moto para llegar a horario o no perder el presentismo. Lo primero que vamos a hacer es extender nuestra red de metrobuses. Rosario tiene solamente un tramo, la red de metrobús que va por Avenida Alberdi. También vamos a pensar otra estrategia de movilidad vinculada al metrobús para la zona sur de Rosario, que podría llegar a ser la Avenida San Martín. Vamos a pensar cómo a partir de la tecnología mejoramos la fluidez de la vinculación con el oeste. ¿Qué vamos a hacer con Córdoba o Eva Perón y qué vamos a hacer con Mendoza? En el mundo, la política de movilidad que se desarrolla y es sustentable no invierte más, por ejemplo, en subtes que son carísimos. ¿Saben cuándo sale el kilómetro de subte? $100 millones. Con lo cual, dejemos de pensar en políticas de movilidad que fueron para otro tiempo. Hoy, las ciudades que apuestan al transporte público apuestan a los carriles exclusivos y a los metrobuses. Vamos a extender también la red de bicisendas. Queremos que cada uno de ustedes tenga, a menos de 5 cuadras de su casa, una red de ciclovías. Vamos a ampliar también el actual sistema de estaciones de bicis públicas a los barrios de la ciudad. Pero sobre todo tenemos que apuntalar la actual red, que es insegura para quien la transita, pero también por momentos está desconectada. Quien llega
con la bici a Boulevard Oroño sabe que tiene un problema. Por eso una de nuestras propuestas es extender la red de ciclovías por Boulevard Oroño desde Pellegrini hacia el río. Extender la red de ciclovías por Boulevard Segui, de Oroño a Ayacucho. Y otros tantos tramos que hemos pensado para que, en definitiva, la cantidad de rosarinos que día a día se mueven en bicicleta supere lo que hoy es un porcentaje, desde el punto de vista de la estadística, ínfimo. Necesitamos aumentar la cantidad de rosarinos que usen un transporte que además es sustentable porque no contamina. También tenemos que aprovechar la tecnología. Hoy ustedes conocen la aplicación Waze. Es una aplicación que cuando vamos a Buenos Aires muchos la utilizamos para ver dónde hay mayor congestionamiento para evitar tomar esa ruta y tomar una ruta que nos permita utilizar mejor nuestro tiempo. Bueno, hay que utilizar a partir de convenios con estas empresas esa información que hoy está contenida para poner en marcha un sistema de semaforización inteligente y de fluidez inteligente para que en tiempo real podamos tomar decisiones que nos permiten descongestionar y buscar atajos para los rosarinos que se van moviendo por la ciudad. Hablamos de los metrobuses, hablamos de las ciclovías, hablamos de la tecnología, hablamos también de la seguridad vial. Hay 50 intersecciones de las más peligrosas en la ciudad de Rosario. Las tenemos relevadas. En esas 50 intersecciones vamos a acompañar no solo con la presencia del organismo de control del municipio, sino también con videocámaras que nos permitan reducir la siniestralidad vial que hoy existe en la ciudad de Rosario. Y después apostar mucho al tren. El otro día, cuando la intendenta anunciaba como propia la gestión de recuperar los terrenos de la zona franca, a partir de una decisión de la Cancillería Nacional, rápidamente salió a decir, bueno, nosotros queremos que allí haya algún emprendimiento gastronómico, recreativo, cultural. Nosotros dijimos, sí, dale, pensémoslo juntos. ¿No nos parece que algo que va a condicionar por los próximos 20 años una zona central de la ciudad lo tenga que decidir un gobierno que está pronto a irse? Ahora, ¿por qué no solamente podemos pensar esas casi 3 hectáreas que están en una zona privilegiada, que nos estamos acostumbrando siempre a verlas llenas de chatarra, pensarlas no solamente para los restaurantes, para lo cultural, para la recreación, sino porque no podemos pensar que allí exista la cabecera de una estación multimodal que conecte un tren urbano vinculado con la metrópoli. Que venga de San Lorenzo y llegue a Rosario. Que venga de Villa Gobernador Galvez y llegue a Rosario. Es una posibilidad que nos tenemos que poner a pensar, pero lo podemos poner a pensar si pensamos en el mediano y en el largo plazo. Y después también, cuando hablamos de transporte, creo que el microcentro de la ciudad de Rosario, nuestro casco histórico, necesita una especial atención. Hoy es de las zonas más depreciadas de la ciudad, cuando es un lugar donde, a diferencia de otros centros en otras ciudades en el mundo, en este centro, además de haber comercios y bancos, vive gente. Vive muchísima gente que sufre todos los días el abandono cuando los comercios cierran a partir de las 6, 7 de la tarde. Entonces tenemos que apostar a una movilidad que esté basada en el peatón. Por eso, un proyecto para peatonalizar muchas cuadras del microcentro, pero no a la manera de calle Sarmiento, que tardaron más de 1 año y medio y que generó más problemas que soluciones, sino de manera inteligente, invirtiendo en mobiliario urbano, en iluminación, destacando lo lindo que tiene nuestro microcentro, por ejemplo, las grandes cúpulas, e invirtiendo también en seguridad, vamos a recuperar una zona de la ciudad que hoy siempre pierde frente a los shoppings. Y yo soy de los que creo que Rosario tiene oferta y demanda para todo. Pero para eso tenemos que generar que el microcentro de la ciudad sea un lugar amigable. Yo lo he conversado muchas veces con los comerciantes del microcentro, que a veces, como la municipalidad a veces les ha prometido tanto respecto a políticas de movilidad y de inversión, que cada vez que quieren hacer algo entran en pánico. Entonces mejor no hagan nada, porque por lo menos así mantenemos un status quo. Yo les aseguro que si nosotros logramos, a partir de la peatonalización, de bajar la velocidad de los autos que circulan, de generar espacios públicos más amigables y menos hostiles,
vamos a lograr más peatones caminando por la calle. Y esa es la mejor política comercial que podemos tener para el microcentro. Más peatones pasando por las vidrieras de los comerciantes del casco histórico de la ciudad va a repercutir positivamente, sin duda, en el aumento de sus ventas. Esas son decisiones que dependen del intendente. Para seguir hablando de integración y dejar atrás el transporte público, la salud pública es una de las políticas que nosotros sabemos valorar de estos últimos tiempos. Yo quiero firmar un compromiso con la salud pública. Quiero priorizar y defender la salud pública. Quiero perfeccionarla a partir de una historia clínica digital, a partir de tecnología que nos permita adecuar de mejor manera los turnos y las derivaciones, y que todos aquellos que trabajen en los actuales centros de salud, como así también aquellas personas que se van a atender a los centros de salud, estén seguros. Cuenten con todos los insumos. Porque es verdad que hoy el ECA es una herramienta fundamental de nuestra política de respuesta ante la emergencia. Pero también es verdad que funciona por el propio esfuerzo de sus trabajadores, de sus enfermeros, administrativos, de sus médicos, porque la política o los políticos se olvidaron del ECA. Lo utilizan como ejemplo, pero después los dejan solos. Y cuando uno va bajando en los distintos niveles de salud, la situación empeora. El otro día conversaba con una vecina de Avellaneda al 6000. Hacía más de un año que estaba esperando un turno para control mamario. Y veo muchas mujeres, y ustedes saben lo importante que es la detección temprana en un proceso de curación de un tumor mamario. Más de un año esperando un turno. Por eso les decía que a partir de la incorporación de tecnología vamos a generar una historia única digital, no importa si te atendiste en un centro de salud, en un policlínico o en un efector privado. Queremos saber solamente en un solo documento digital todo tu tránsito por la salud de Rosario, la privada y la pública. Eso nos va a permitir también asignar recursos de manera más eficiente. Otro tema que detectamos de la salud pública de Rosario es que las guardias de los actuales policlínicos están colapsadas. ¿Por qué? Ese es un síntoma, esa es una fiebre que nos marca el segundo nivel o el intermedio de una falla que tenés en los centros de atención primaria de salud. Porque como no hay respuesta, sobre todo en aquellos lugares donde el centro de salud cierra más temprano por la inseguridad, se colapsan las guardias en lugares que no dan abasto. Por eso nosotros tomamos nota de eso y proponemos la transformación de 3 policlínicos, de 3 centros de salud que se van a transformar en 3 policlínicos que van a estar en la zona noroeste, oeste y sudoeste de la ciudad de Rosario. Vamos a ampliar la superficie construida, vamos a generar una guardia, vamos a designar el personal necesario para que ahí también haya una atención a la altura de la demanda de los vecinos de los barrios. Hablamos de integración, lo que no puede pasar es que a medida que te vas alejando del centro, los servicios que presta el municipio tengan cada vez menos calidad. Y otro tema fundamental es el tema de las adicciones. Hablamos del narcotráfico. El narcotráfico es materia de derecho penal. Pero la problemática y el problema de las adicciones es un problema de salud pública. Lo que pasa en Rosario es que nadie se preocupa por los adictos, ni hablar a aquellos de los sectores más vulnerables. Hoy una mamá de un barrio de la ciudad que tiene a su hijo adicto no tiene a dónde llevarlo. ¿Saben qué alternativa muchas veces le queda? Judicializar la situación de su hijo. Llevar a su hijo a un juez penal para que con una orden le asignen una cama, si no, no le queda otra. Nosotros queremos que en la ciudad de Rosario recuperarse sea una realidad. Y para eso me comprometo a estar cerca de todos aquellos que están pasando por un momento difícil porque tienen a un familiar, a un amigo, preso de la problemática de las adicciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a disponer de un servicio gratuito, permanente, de 24 horas en todos los efectores públicos, con especial capacitación para el abordaje de la temática de las adicciones.
Vamos a capacitar especialmente a todo el personal municipal en esta materia. Y vamos a disponer de una línea gratuita de atención y asesoramiento, también de 24 horas, para aquel que esté viviendo un momento complejo y difícil, tenga una guía, tenga alguien que lo escuche y lo asesore. Y desde allí le indique qué tiene que hacer con ese familiar que quiere y necesita recuperarse. Y además vamos a impulsar, y lo voy a hacer como intendente, una red municipal de preventores de adicciones, donde convoquemos a las instituciones educativas, públicas y privadas, para incorporar en sus planes de estudios esta visión, para generar con ellos y con las cámaras empresarias programas de inserción sociolaboral para los adictos recuperados. Vamos a trabajar con los medios de la ciudad para hacer entender esto, para hacer entender que las adicciones no es un problema del narcotráfico, es la consecuencia más dolorosa que nos deja el narcotráfico en la ciudad de Rosario. La integración también tiene, y ustedes lo pueden ver, tiene que ver con los espacios verdes y con el manejo de los residuos. Cuando uno se va alejando del centro, se encuentra con barrios que hace 30 años conviven diariamente con basurales crónicos, con ratas, con zanjas, con agua servida. Y eso también tiene que ver con la salud. Que tengas un barrio limpio es apostar a tu salud y a la de tu familia. Por eso lo primero que vamos a hacer es relevar todos aquellos basurales crónicos de la ciudad de Rosario. Los vamos a erradicar y vamos a trabajar en conjunto con el barrio para ver también qué política y qué visión y qué concepción de disposición final tienen esos vecinos para que una vez erradicado no se vuelva a generar. Vamos a ampliar la cantidad de espacios verdes disponibles. Lo conversaba antes de venir. Rosario, cuando uno saca la cantidad de espacio verde que tiene por habitante, está muy bien en el promedio. Pero hoy ya no se mide de esa manera el éxito de una política de ampliación de los espacios verdes de la ciudad. Hoy las ciudades que apuestan al espacio público y a la ecología no solamente miden en cantidad de superficie, sino también miden en cuestión de accesibilidad. ¿Esos espacios verdes están accesibles o no? ¿Son utilizables o no? ¿Están utilizados o son subutilizados? Por eso el desafío que tenemos es ver qué tierras vacantes hoy tiene la ciudad de Rosario que podemos transformar o que podamos transformar en una plaza o en un parque. Porque lo que nosotros queremos es que cada uno de los rosarinos tenga a menos de 400 metros de su casa un espacio donde pueda ir a disfrutar con su familia y con sus amigos. En ese sentido vamos a generar un corredor verde por la circunvalación, que va a arrancar en el Parque de la Cabecera Rosario Victoria. Y a partir de allí vamos a vincular por ese corredor verde al Bosque de los Constituyentes, vamos a vincular al Parque Regional Sur, vamos a vincular a los Parques Huerta y vamos a vincular al Parque del Monumento a la Bandera. Vamos a invertir en tramos de bicisenda, en zonas de descanso, en paneles fotovoltaicos para utilizar esa energía solar al servicio de la iluminación que se utilice en la circunvalación de la ciudad de Rosario. Y también una mirada distinta respecto de los residuos. En esto de mirar a la ciudad con paradigmas y con criterios de futuro, ya las ciudades que crecen de manera sustentable han abandonado esa idea de que los residuos son basura, de que se usa y se tira. Han avanzado a un paradigma nuevo donde lo que hoy es residuo se puede transformar en un recurso para volver a sumar al sistema productivo. Ese es el concepto de la economía circular. Y a partir de eso, nosotros tenemos una meta, que es llegar al final de la década, al 2030, con un 70% de los residuos que se generan en la ciudad de Rosario reciclados. ¿Cómo lo vamos a hacer?
Primero, con muchas campañas de concientización. Tenemos que trabajar sobre la disposición inicial. Tenemos que invertir más en extender la actual red de islas de separación. Vamos a sumar 1000 contenedores de los naranjas. Ustedes los conocen como los naranjas. Bueno, esos 1000 contenedores se van a sumar al actual sistema de islas de separación. ¿Y qué pasa con el otro 30%? Dijimos que queremos de la totalidad de residuos que la ciudad genera, un 70% transformarlos en recursos que se pueden, por ejemplo, devolver a la construcción a través de una nueva planta de tratamiento de áridos que hoy la ciudad no tiene. Todo lo que genera la construcción como escombro puede ser de vuelta incorporado a través de una planta de tratamiento de áridos a nuevas obras civiles. Los neumáticos, las llantas, las gomas, que son tremendamente contaminantes, se pueden volver a incorporar a nuevos procesos productivos, por ejemplo, para hacer asfalto y pavimento. Ahora, ¿qué pasa con ese otro 30%? Porque si decimos, si de acá al 2030 queremos recuperar el 70% de lo generado, bueno, hay otro 30% que en condiciones correctas se tiene que enterrar. Ahora, el único lugar de entierro, y en esto Charlie Cardoso sabe bien de qué hablo, porque ha estudiado mucho su pliego, en Ricardone está colapsado, está al borde. Y además, como la ciudad tiene solamente un lugar para enterrar, en la negociación de ese pliego, la ciudad siempre pierde porque tiene solamente un único oferente que le puede plantar cualquier condición económica y comercial. Entonces vamos a iniciar a partir de un convenio que vamos a hacer con el ECOM para detectar otro lugar de entierro de residuos en condiciones ambientalmente certificadas y con licencia social. Y vamos a trabajar en conjunto con la ciudad de Villa Gobernador Galvez para el uso compartido del actual Centro de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, el GIRSU. De esa manera, la mirada de la economía circular nos indica que lo que hoy es un problema de las grandes ciudades lo queremos transformar en una oportunidad. En una oportunidad a partir de la inversión, a partir del trabajo en conjunto con las campañas de concientización, a partir de la inversión que significa planta de tratamiento de áridos, de ampliación de nuevos lugares de entierro, pero sobre todo de esa mirada donde lo que se tira se puede volver a usar. En esto de hablar de integración, la ciudad la tenemos que pensar de una sola manera. Un transporte que llega a todos lados, decíamos, espacios verdes disponibles para todos, tratamiento de basura que no deje a los barrios subsumidos en el abandono. De esa manera, la ciudad va a resolver el segundo desafío, que es el de la fragmentación. El primero, el desafío era resolver el caos. Ahora es resolver el problema de la fragmentación. Y el tercer desafío que les planteo es cómo logramos resolver el caos a partir de una Rosario segura, cómo logramos resolver la fragmentación a partir de una Rosario integrada, si tenemos un tercer nudo para desatar, que es una terrible restricción presupuestaria. Hoy Rosario invierte de su presupuesto más del 90% para el mantenimiento de la propia municipalidad. Y solamente le queda un 10, un 15% para invertirlo en obras y en servicios que todos nosotros como vecinos necesitamos. Con lo cual, tenemos un primer problema. La municipalidad no tiene combustible. Pero además también, la municipalidad no tiene la capacidad para generar recursos genuinos que vengan de la inversión privada en la ciudad de Rosario. Y les aporto un cuarto dato, les había dicho que le iba a aportar 3, un cuarto dato, que lo acercó la Fundación Libertad, a partir de un índice que ellos crean que es de desempeño
empresarial. ¿Cuán fácil es en una ciudad invertir? ¿Cuán fácil o difícil es en una ciudad hacer negocios? ¿Cuán fácil o difícil es en una ciudad generar empleo? Y miden permisos de edificación, permisos de habilitación, tiempos, pasos y trámites que distintas municipalidades le ofrecen a aquel que aparece por la ventanilla diciéndole: yo quiero invertir en una carnicería, en un kiosco, en una metalúrgica, en una galería de arte. Cuando uno mira ese ranking, primero está Buenos Aires, Rosario está 9ª. Está detrás, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba, de la ciudad de Río Grande. Una ciudad que tuvo siempre una ventaja, que no es la capital de la provincia, que eso le permitió tener una matriz productiva que se recupera fácilmente porque está basada en el empleo privado. Es una ciudad que es un garrón cuando uno le quiere venir a preguntar qué pasos tiene que cumplir en la municipalidad para poner en marcha su inversión y su negocio. Entonces allí, de ese segundo planteo que surge de este análisis de la Fundación Libertad, tenemos dos desafíos que tienen que ver con la Rosario innovadora. A la Rosario segura, a la Rosario integrada, también la queremos mirar en clave de futuro, que tiene que ver cómo cuidamos las finanzas de las puertas de la municipalidad hacia adentro y cómo generamos condiciones para que todos aquellos que estén de la puerta de la municipalidad hacia afuera vengan a invertir en la ciudad de Rosario. Y allá, cuando pensamos esto, yo siempre creo que pelearse con el futuro es como una necedad. Pelearse con los avances tecnológicos es no entender que implosionaron, explotaron, se instalaron más allá de la voluntad de un gobierno o de un conjunto de personas. Y a veces eso pasa en la ciudad de Rosario. Hay, de parte de aquellos que gobiernan, una resistencia permanente a subir a la ciudad de Rosario al siglo XXI. Y creo que lo tenemos que cambiar. Los rosarinos tenemos que ser los primeros capacitados para ponernos en marcha en ese futuro que ya llegó. A partir de planes de capacitación en tecnología y en nuevos empleos. Para que, en definitiva, todo lo que hagamos nos permita que la ciudad sea reconocida por su innovación, por su creatividad y por todo su potencial. Por eso también, en ese tercer desafío y eje de propuesta de la Rosario Innovadora, lo primero que tenemos que hacer es aumentar el clima de negocios, aumentar el doing business de la ciudad. Lo vamos a hacer a partir de un plan de erradicación de industrias y de generación de más suelo productivo. Lo trabajamos mucho con Martín Rosúa. Él intentó hacer lo posible cuando fue subsecretario de producción, cuando se dio cuenta que nadie lo escuchaba, hizo bien, decidió irse y venirse con nosotros. Y la verdad que ese plan de desarrollo productivo tiene que estar basado primero en generación de más parques industriales público-privados, a partir de un sistema de fideicomiso rotatorio que nos va a permitir ampliar la superficie productiva e industrial de la ciudad de Rosario. Pero además también poner en marcha un fondo que ya existe, pero que no tiene plata dentro, que es el Fondo de Infraestructura Productiva. Porque no solamente hay que pensar en parques industriales con infraestructura, sino también cómo ampliamos ese suelo productivo por afuera de esos suelos industriales que están en los parques industriales públicos. Porque si no, la consecuencia, al no ampliar eso, es lo que hoy vive la ciudad de Rosario, que es una ciudad que expulsa industrias. Tengo aproximadamente 12 o 15 empresas que nosotros relevamos que en estos últimos 10 años decidieron irse de Rosario a Funes, a Alvear y algunas que cruzaron solamente una calle.
Avenida Las Palmeras o camino límite del municipio divide Rosario de Pérez. Hay algunas empresas que decidieron cruzar una calle y estar en un municipio mucho más amigable con la inversión. Entonces, ampliar el suelo productivo y ampliar la infraestructura productiva a partir de este fondo que vamos a crear es vital. Es vital también acompañar a los emprendedores. Rosario es una ciudad que no tiene fecha de fundación. ¿Sabían eso? ¿Sabían que no tiene fecha de fundación Rosario? ¿Y fundador? ¿Quién es el fundador de Rosario? Tampoco tiene. No tenemos fecha de fundación y no tenemos fundador. Y eso no es historia. Eso no es algo que está en los libros. Eso de habernos hecho siempre por nuestro propio esfuerzo a nosotros mismos, lo podemos encontrar a lo largo de toda nuestra historia. De aquella primera villa que dijeron los vecinos, che, ¿y si armamos una ciudad alrededor de lo que hoy es la Plaza 25 de Mayo? Y después se fue repitiendo. Hay una anécdota que quiero compartir con ustedes que es buenísima. Cuando se cumplió el primer centenario del primer gobierno patrio, en 1910, el gobierno nacional de esa época decidió hacer un hospital por provincia. Y lo hizo en cada ciudad que era capital de su provincia. Y Rosario otra vez se encontró inicialmente con un problema. Como no era capital de provincia, no había inversión para hospitales que le permitan festejar los 100 años del primer gobierno patrio. ¿Qué hicieron de vuelta esos vecinos herederos de aquellos primeros integrantes de la Villa del Rosario? Dijeron, bueno, si no invierten en nosotros, nosotros vamos a invertir en la ciudad. Pusieron plata y crearon lo que hoy es el Hospital Centenario. Por eso se llama así. O sea, es una conducta constante en el rosarino esto que frente a las dificultades va para adelante. Y eso está presente en nuestro ADN, en cada decisión que tomamos. El problema que hoy tienen los emprendedores, que siguen estando y quieren innovar, y quieren crecer, y quieren quedarse en su ciudad, y quieren pasar de ser un emprendedor a ser una pyme, y de ser una pyme que produce y vende acá, a una pyme que produce y exporta al mundo, es que muchas veces están por un lado los que tienen la idea, o las ideas, y por otro lado están aquellos que están dispuestos a invertir en nuevas ideas. Por eso el acompañamiento que nosotros queremos hacer de los emprendedores arranca desde el momento en que cada uno de ellos tiene una idea genuina de trabajo hasta 2 años posteriores a la salida al mercado de su emprendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero a partir de 2 herramientas maravillosas, que son la clínica de emprendedores para asesorarlos. ¿Tenés una idea? Queremos asesorarte para que la vayas concretando. Y la usina de emprendedores. ¿Ya tenés claro lo que querés hacer? Bueno, te proveemos de las herramientas que a veces no podés conseguir porque no te da la escala de tu negocio que recién está comenzando. Donde en esa usina de emprendedores va a haber, por ejemplo, espacios de coworking y espacios de coproducción. Y después que tuviste la idea, que la generaste, que encontraste un espacio para ponerla en marcha, vienen los 2 años vitales de todo emprendimiento, que son los 2 primeros. Ahí se define la suerte de un emprendedor o una pyme. Santa Fe, y en esto Rosario no es ajena, es la provincia que mayor cantidad de pymes tiene por habitante. Pero así también es de aquellas que tiene la más alta tasa de mortalidad de pymes. Nacen y mueren. Y no porque a lo mejor el emprendimiento no sea piola, sino porque no tienen la contención necesaria que ahí sí el Estado tiene que brindar. Eso es un Estado presente y no es un Estado entrometido. ¿Cómo lo vamos a hacer? A partir de un fondo que vamos a poner en marcha, público-privado. El que tiene la idea, lo queremos vincular con el que tiene la plata. Casi que el municipio haga de intermediario. Una tarea de corretaje, que los acerque. Y cuando hablamos de este fondo no estamos hablando de fondos de miles de millones de pesos. Sacamos la cuenta que con un fondo de 4 o 5 millones de pesos podemos bancar
una cantidad de emprendimientos importantes que hoy no les da el cuero para ir a un banco privado a pedir, por ejemplo, un crédito o financiamiento. Vamos a acompañar a los emprendedores con financiamiento, con asesoramiento y eliminando trabas. Porque allí también tenemos un desafío de cómo generar clima de negocios. La ciudad de Rosario hoy vuelve mucho más complejo aquello que tiene que ser fácil. Y muchas veces lo hace por necesidad. Piensen que cualquier vecino, cualquiera de ustedes que quiere poner en marcha desde un mini market, desde una industria textil, tiene que pasar 7 meses, un año y medio conviviendo con un municipio que tiene falta de información, información errónea y que siempre te va agregando un trámite más. Diría mi abuela, y para los que peinan canas, un trámite del arbolito para el que quiere venir a invertir. Ahora, cuando fue el caso Esperanto lo habilitaron en 3 meses, ¿no? O sea, hay excepciones. Cuando se quiere, se puede. Entonces, un desafío que nosotros tenemos es simplificar todos los trámites que se hagan frente al Estado. Necesitamos un Estado facilitador. Necesitamos un Estado que no sea una máquina de impedir. Necesitamos un Estado municipal que acompañe a aquel que quiere venir a invertir y a generar empleo y a dejar su plata en la ciudad de Rosario. Todos los trámites que se puedan hacer desde un celular o desde una computadora, en el siglo XXI se tienen que hacer desde un celular o una computadora. La excepción en nuestro gobierno va a ser ir hasta una oficina pública a llevar un papel, a buscar un sellado o a pagar una carga tributaria. Necesitamos agilizar todo a partir del uso de la tecnología. Vamos a generar trazabilidad. ¿Qué le pasa también a aquel que mete un expediente de habilitación por el distrito? Siente que cae en un agujero negro que no sabe cuándo sale y no sabe si sale positivo o negativamente el trámite que inició. A partir de la generación del expediente electrónico, vamos a generar un sistema de trazabilidad. ¿Qué es esto? Un sistema de seguimiento. Para que vos, cuando te llevas un número de expediente, puedas seguir desde tu computadora todo el tránsito que hace ese expediente hacia el interior de la municipalidad. Eso es eficiencia, eso es clima de negocios, pero eso también es control ciudadano de lo que pasa en el Estado con nuestros permisos de habilitación y con nuestros permisos de edificación, porque si no lo que sienten las pymes es que solamente el Estado municipal se acuerda de ellos cuando los tiene que ir a inspeccionar o cuando lo tiene que ir a cobrar una multa. Nosotros queremos revertir ese proceso y además de facilitar, vamos a generar en cada uno de los distritos la figura del agente pyme. Ustedes saben que en los bancos a veces hay un agente de banca privada que al que tiene plata en una caja de ahorros, en una cuenta corriente, le va haciendo el seguimiento y que muchas veces lo llama y le dice: Germana, mirá, el banco lanzó una promoción, no sé si la querés tomar, tenés una posibilidad de acceder a un crédito a tasa baja para viajes. Le va informando de todos aquellos beneficios que giran en torno a la plata que el inversor tiene en su banco. Bueno, nosotros queremos replicar esa figura del agente pyme en cada uno de los distritos, para que el que quiere venir a invertir no sienta que solamente se acuerdan de ellos cuando le van a cobrar una multa. Que ese agente pyme lo llame y además de darle toda la información que necesita, le acerque beneficios y herramientas de incentivo, tributarios y no tributarios, del Estado municipal, provincial y nacional. Necesitamos que nuestras pymes hagan 2 cosas. La primera, que tengan capacidad para internacionalizar sus productos. Que aquello que producen en bienes y servicios y que los rosarinos sabemos que somos buenos, lo puedan vender en el mundo. Porque eso además nos genera una nueva marca ciudad. Tenemos que volver a pensar por qué queremos ser conocidos
los rosarinos en el mundo? ¿Por qué queremos ser reconocidos los rosarinos en el mundo? Y eso es marca ciudad. Y además también necesitamos que esas pymes se transformen en grandes empresas. Y para eso también tenemos que tomar una decisión de política pública, que es cuáles van a ser nuestras industrias estratégicas. ¿Para dónde vamos a crecer en la ciudad de Rosario? ¿Vamos a apostar a la industria alimenticia por la ubicación geográfica fantástica que tiene Rosario, en una zona por donde salen el 70% de las exportaciones de sus puertos? ¿Vamos a apostar a la metalmecánica? ¿Vamos a apostar a la medicina de precisión? Ya que desde lo público se ha hecho tanta inversión en salud pública y ha generado también, a la sazón de eso, dos grupos privados que han invertido también un montón en medicina privada. ¿Por qué desde Rosario no podemos definir que una de nuestras industrias estratégicas no sea la medicina de precisión? Que eso también genera turismo sanitario en la ciudad de Rosario e inversión en la ciudad de Rosario. Nuestras industrias culturales, aprovechando todo este acervo emprendedor, innovador y creativo, industrias que sin chimenea hoy mueven gran parte de la economía y el comercio del mundo. Y esto lo vamos a hacer impulsando la figura de los distritos productivos. Rosario ya tuvo un buen antecedente, pero como siempre, de política pública pasamos a una película de Luis Aguilé, Historias mínimas. De las políticas públicas a las historias mínimas. Los grandes distritos productivos tuvieron un buen paso, que es el Distrito del Frío, uno de los más importantes de Latinoamérica, el único. ¿Tenemos otro distrito productivo en la ciudad de Rosario? No. ¿Por qué? Porque no se lo impulsó desde la gestión. De esa manera vamos a lograr recomponer un entramado productivo que cuando las condiciones macroeconómicas del país mejoren, explota. Ahora, tenemos que estar listos para ese momento. Tenemos que estar preparados para ese momento. Si no, las condiciones van a mejorar y nosotros todavía vamos a estar discutiendo cómo acompañamos a los emprendedores, cómo hacemos distritos productivos, cómo acompañamos a las pymes, cómo ampliamos el suelo industrial de la ciudad. Eso nos va a generar una cantidad de recursos genuinos que hoy se están yendo a otras ciudades. Porque lo público, en lugar de generar incentivos, genera distorsiones. Y que tiene que ver también con la permanencia en el poder. Quien está hace mucho tiempo al frente de lo público, y estos son 30 años los que cumple, crecieron sus gastos corrientes y bajaron sus gastos o sus inversiones de capital en obras y servicios. ¿Y cómo empezamos a ordenar y a sanear nuestras finanzas? Primero desde la política. El ajuste lo tiene que hacer la política. Por eso, a partir de un plan serio de administración, vamos a reducir en un 40% las actuales secretarías de la municipalidad y en un 10% las actuales subsecretarías de la municipalidad. Las vamos a unificar, las vamos a fusionar. Vamos a generar un uso más eficiente de los recursos. Y a partir de esta acción, que es de la política y que es de la administración, ya tenemos un ahorro anual de más de 20 millones de pesos. El ejemplo lo tienen que dar aquellos que gobiernan. El ejemplo lo tiene que dar lo público. Pero además también tenemos que apostar a controlar los gastos. Porque a veces cuando los vecinos nos plantean por qué nos hace el pavimento, las cloacas, por qué nos extiende la iluminación LED, no solamente en avenidas, sino también al interior de los barrios, la respuesta rápida de la intendenta es, bueno, pero no hay plata. Bueno, pero no hay plata. No siempre es un problema de plata. También es un problema de cómo vos cuidás la plata y el mango de los rosarinos. Si invertiste 20 millones de pesos en la Plaza San Martín, si invertiste más de 10 millones de pesos en budines, si invertiste más de $1 millón
en una plataforma para ver el Mundial en pleno invierno, al aire libre, donde además lo hiciste mal porque no iba nadie, no solamente es un problema de plata, sino también es un problema de eficiencia en lo que gasta la Municipalidad de Rosario. Tenemos que volver a invertir en las necesidades reales de los rosarinos. Y de esa manera les aseguro que hoy un presupuesto que es tremendamente restrictivo, de a poco se va a transformar en un presupuesto que le permite al intendente tener las manos libres para poder dar respuesta a la actual demanda. Fíjense esto, yo les hablaba de un déficit que se ha profundizado año por año desde los últimos 10 años en la ciudad. Y eso ha generado también una consecuencia, que es que la mayor parte de la obra pública que hoy se ve en la ciudad de Rosario la hace la provincia o la nación. Fíjense qué loco, ¿no? Un gobierno local que vive hablando de autonomía ha profundizado la dependencia presupuestaria con otros niveles de gobierno. ¿Cuál es la consecuencia? Que si en un escenario hipotético el gobernador, el presidente que sea, decide invertir en otro lado, la ciudad de Rosario no puede hacer ni siquiera cordón cuneta. Eso es lo que tenemos que empezar a revertir. En definitiva, la ciudad innovadora es una ciudad que tome la decisión de subirse al futuro. Que apueste con políticas públicas a las pymes, a los emprendedores, a las industrias estratégicas. Que cuide los recursos que son de todos los rosarinos y a partir de un Estado facilitador genere condiciones para que seamos cada vez más los que en la ciudad de Rosario encontremos un espacio para invertir e invertir en nuevos empleos. Después de 30 años, es inevitable que haya cansancio, que se pierda la creatividad, que se pierdan las ideas. Y estoy convencido que la solución a estos problemas que tiene la ciudad de Rosario, que nos han convertido en un lugar donde salir a la calle nos da miedo, no va a venir de la mano de aquellos que hace 30 años forman parte de la misma estructura política, por más que hagan esfuerzos de mostrarse diferentes y renovados. Personalmente tengo la voluntad política de enfrentar la inseguridad, las mafias, el narcotráfico, de generar condiciones para el empleo y para la industria, de pensar entre todos una ciudad que nos incluya a todos, integrada, con buen transporte público, con agua en lugares que hoy no lo tienen, como Nuevo Alberdi, con pavimento, con centros de salud que estén a la altura de la actual demanda, con un Estado que acompañe a aquellos que tienen problemas de adicciones. Ese es el desafío por el cual hoy yo los convoqué, a presentarles nuestras propuestas de la ciudad segura, integrada, innovadora y de futuro. Yo les aseguro que todo lo que acá enumeramos y que después lo podemos ampliar, es posible y es realizable. Algunas más rápido, otras en el mediano plazo y otros son desafíos de largo plazo que tenemos que comenzar hoy. Yo tengo la decisión de hacerlo. Tengo el equipo, tengo las ganas, tengo la voluntad y por eso les pido que me acompañen. En ese camino les aseguro que voy a dar todo por Rosario. Muchas gracias. Bueno. Gracias. Bueno, y ahora después del cierre, presentación de propuestas, hay algunas preguntas. Yo esto no sé muy bien cómo funciona. Si son preguntas de acá, debería pasarla y si no podemos abrir preguntas del público. Estas son las que llegaron de Instagram ayer.
cuando promocionamos el evento por Instagram, abrimos una ventanita para que nos puedan mandar ideas y proyectos y preguntas. Así que las voy pasando, si hay alguna que ya la enumeramos, la podemos pasar. ¿Qué tenés ganas de preguntarme? ¿Qué sensación te causa ver balaceras como la de Pellegrini el otro día, Besos Roy? Bueno, ahí, creo que una sensación común a todos, ¿no? Es como estar jugando siempre a una ruleta rusa, sabiendo que en algún momento nos puede tocar, que nadie está exento. Aún aquel que viva rodeado de ciertas comodidades y de seguridad, en algún momento sale. Y en ese momento se va a encontrar con esta situación. Por eso creo que el desafío que esta sensación de impotencia nos genera es no acostumbrarnos. El gran riesgo de estas situaciones que acumulan fracasos es el acostumbramiento. A veces la sensación que yo tengo cuando hablo con los vecinos es que la acumulación de fracasos en la política de seguridad les lleva a la conclusión de que no se puede, de que es imposible. Y ahí creo que todos nosotros tenemos que hacer una tarea casi docente. La acumulación de fracasos solamente nos muestra que no se hicieron bien las cosas. Que no se hicieron bien las cosas. Ahora, que haciéndolas de otra manera, esa situación de impotencia, de caos y de exposición que todos tenemos, se puede empezar a resolver. Y esto antes lo veíamos a 10 minutos del centro. Hoy lo vemos acá, cerquita, a la vuelta. Por eso es vital e imprescindible tomar esa decisión que tiene que ver con lo otro, combatir el narcotráfico. Y lo social, ahí creo que, así como les decía que hay una cara dolorosa del narcotráfico que son las adicciones, hay otra cara dolorosa que es cómo la inseguridad y el narcotráfico y la droga particularmente rompen el tejido social. Hoy en un barrio de la ciudad, llevar un arma en la cintura es signo de ascenso social. Hoy un papá que labura en un barrio compite deslealmente con la imagen que le da el tranza de la esquina, tratando de demostrar a su hijo que aunque el otro se esfuerce menos y gane más, y ya cambió el auto, el camino no es el de la droga, sino que es el del esfuerzo. Y en eso creo que hay una tarea que es de todos, ¿no? No solamente del intendente. Les cuento la historia de Lucas, de Luquitas Oviedo. En el año 2006 lo conocí cuando yo iba todas las mañanas de sábado a dar clases de apoyo a el salón de una parroquia que quedaba y queda detrás del Village. Ustedes van por Eva Perón, la calle que pasa el Village es Rullón. Rullón al fondo, y Navarro y Tupac Amaru, ahí está este salón al que iba yo con un grupo de chicos todos los sábados. Durante 2 años. Lo acompañé y Luquitas tomó la primera comunión, tomó la confirmación, seguimos en contacto. Él tenía 10, 12 años con su hermano Leonel, eran así chiquititos. En un momento yo perdí contacto con él, porque no había tanto WhatsApp, era mensaje de texto, cambió el teléfono, se mudó a detrás de Fisherton con la mamá. Bueno, perdí el contacto. En el año 2016, Roxana, que está por allí, me invitó a visitar el Club Tucumán. El Club Tucumán es el club, o uno de los clubes, que está en Barrio Ludueña. Cuando yo estoy entrando, me encuentro con un flaquito que al costado me dice, estaba con una gorrita, medio escondido. «Hey, Roy, ¿no me saludás?» Yo dije, bueno, debe ser algún vecino que se acercó. Cuando me doy vuelta, lo miro, se saca la gorra, la carita de Lucas era la misma de siempre. Digo, en ese momento, y lo cuento y se me pone la piel de gallina, nos abrazamos. Habían pasado más de 13 años que yo no lo había visto a Lucas. Yo a Lucas lo dejé en el año 2006 en un lugar donde todas las noches ya en esa época había balaceras. Esto que preguntaba esta vecina en Pellegrini, ya Lucas lo vivía todas las noches con su familia en Tupac Amaru y Rullón. Lo dejé en un lugar donde Lucas podría haber estado muerto, preso, drogado o en cualquiera. Y Lucas estaba
parado, de pie, firme, feliz, casado, con hijos y laburando en la construcción en Funes. Digo, si desde el enorme esfuerzo que hay miles de instituciones hacen en la ciudad de Rosario para recomponer el tejido social y que los pibes no se nos pierdan por la droga. Hablo de clubes, hablo de templos, de parroquias, de ONG, hablé de Techo, podría hablar de CONIN, de fundaciones, de comedores, de merenderos, que con lo que tienen hacen lo que pueden. Ustedes piensen un minuto si todo eso además tendría el acompañamiento de lo público. No nos gana nadie, de verdad no nos gana nadie. Y ahí está la tarea nuestra. Y es una tarea que excede al intendente, es una tarea ciudadana de entender que, como dice Toti Flores, y lo traigo siempre a colación, que es un diputado nacional, que creó La Juanita en La Matanza y hoy es una cooperativa que exporta al mundo, los pobres, o sea, lo social, ¿no? Los pobres no son pobres, los pobres están pobres. Si nosotros logramos, como Estado, cambiar las condiciones de aquellos que hoy están pobres, para que no estén más pobres y sientan que en el intendente y en su equipo de gobierno hay un grupo de gente que piensa en ellos como personas, esa realidad cambia. Y un pibe que ganemos con el deporte, con la música, con el estudio, es un pibe que pierde la droga. Me parece que ahí tenemos una tarea enorme para hacer. El boleto de colectivo cada vez está más caro. ¿Cómo vas a resolverlo? Yo creo que hay que aprovechar este momento donde la disposición de los subsidios es mucho más igualitaria que en el 2015 para detectar cuáles son los problemas reales del financiamiento del transporte público en la ciudad de Rosario. De vuelta, datos. En el 2015, un boleto de la ciudad de Buenos Aires salía a la mitad de lo que salía un boleto en la ciudad de Rosario. Casi 4 años después, todas las tarifas de transporte público del país rondan los 20 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que si están todos los boletos estabilizados más o menos en un promedio, hay que empezar a mirar cuáles son las ineficiencias de las administraciones locales. Y ahí la miro a Renata, que ha laburado muchísimo a ese tema. Digo, ¿qué pasa en la ciudad de Rosario? Que el boleto está a 23 pesos y en la ciudad de Mendoza está 19. Digo, ¿qué ha pasado en el camino? Y lo que ha pasado es lo que decíamos antes. Perdemos pasajeros, gente. Cada vez que se nos baja un pasajero del colectivo, es un peso que pierde el financiamiento del transporte. Entonces es un circuito vicioso. Tenemos un servicio de colectivos que no genera confianza, porque llega tarde, no llega de manera frecuente, llega sucio. Eso hace que cualquiera de los que usa el colectivo, cuando tiene la posibilidad de comprarse una moto o un auto, lo hace y se baja. Como se baja, hay un boleto que no se corta. Como hay un boleto que no se corta, hay un punto de financiamiento menos. Y como hay un punto de financiamiento menos, se deteriora aún más la calidad del servicio. ¿Por qué faltan colectivos a la noche? No porque desaparecen. Porque como el sistema no resiste con el actual financiamiento, incluso la propia municipalidad quita coches de la calle para eliminar costos fijos y variables. Por eso otra de las propuestas es, para el transporte público nocturno, fortalecer el sistema de recorridos primarios, de los troncales, los primarios y los secundarios. Fortalecer los primarios y laburar los recorridos secundarios, que son aquellos que llegan muchas veces a lugares que tienen poca demanda y por lo tanto le sacan el colectivo, generar a través de una aplicación un servicio de transporte público en los recorridos secundarios a partir de demanda, que uno pueda preanunciar sus viajes y a partir de una inteligente política de movilidad, uno sepa que el día sábado a las 4 de la mañana, en Puente Gallego, en esa zona a las cuales vos habitualmente le sacás el colectivo porque no tenés fondos para bancarlo, tenés 20 viajes pendientes.
Eso te permite una planificación. Y cuando vos podés medir, cuando vos podés planificar, podés dar mejores respuestas. Les aseguro que si rompemos ese circuito vicioso del cual yo les hablaba, y vamos a un circuito virtuoso, donde subamos más gente al colectivo, estas ineficiencias locales que hoy nos permiten tener una diferencia de casi 5 pesos con la ciudad de Mendoza, se revierte. Con lo cual, de vuelta, la intendenta tiene que dejar de mirar lo que pasa en otros lados y echarle la culpa a otros y hacerse cargo de los problemas de la ciudad de Rosario para empezar a resolverlos. Este es uno de ellos, porque no es nuevo además, Este es un problema que la ciudad arrastra hace muchísimo tiempo. ¿Qué es lo primero que vas a hacer como intendente? Creo que hemos en cada uno de los ejes mencionado las propuestas. ¿Por qué tengo que creerle? Soy de la zona sur, acá hace años que nos prometen cloacas, besos. Bueno, yo creo que nosotros no solamente competimos contra un gobierno que tiene 30 años y que ahora intentan esconderse detrás del que les ganó las PASO, que además forma parte de su propio equipo de gobierno hace años, sino sobre todo competimos con el intento de todos los días que nosotros tenemos que hacer para hacerle entender a todos que en la ciudad de Rosario avanzar y evolucionar vale la pena. Que aunque hayamos fracasado muchas veces, la posibilidad de hacer algo distinto depende de nosotros y de nuestra decisión política. Cuando yo les hablaba de ordenar y sanear nuestras finanzas, de reestructurar nuestra deuda de corto plazo, de liberar fondos para las obras, nos va a permitir hacer esto. A partir, por ejemplo, de un proyecto que yo ya presenté como concejal, que tenía que ver con generar un fondo de inversión barrial para reparar aquello que el Estado municipal tiene abandonado hace muchísimo tiempo. Porque la realidad de la zona sur, no sé qué parte de la zona sur será, también se repite en el oeste. Y también se repite en la zona de Puente Negro, en la zona noroeste de la ciudad. Y también se repite en la zona de Nuevo Alberdi o Celedonio Escalada en el norte. Con lo cual, ¿cómo se revierten las diferencias de barrio y centro? Invirtiendo bien, invirtiendo de manera eficiente. Y el compromiso nuestro es en hacerlo, no solamente quedarnos en una promesa. El compromiso es en hacerlo. ¿Por qué si Macri generó más inflación, vos vas a poder hacer cosas buenas para Rosario? Yo creo que nosotros tenemos una agenda local potentísima que tenemos que rescatar. Hablamos de seguridad, hablamos de transporte, hablamos de obra pública, hablamos de saneamiento de finanzas. Son todas decisiones de un intendente. Acá no estamos eligiendo ni presidente ni ministro de Economía. Estamos eligiendo un intendente. Un intendente que se tiene que hacer cargo de la solución de problemas que la ciudad arrastra hace mucho tiempo. Y creo que ese contexto, que hoy es difícil y es doloroso, también nosotros tenemos que saber que defendiendo la agenda local y la discusión local hoy, nos va a permitir primero ganar la ciudad de Rosario y encarar las discusiones nacionales que arrancan a partir de la segunda mitad del año en el momento que haya que hacerlo. Porque el riesgo de desperdiciar este tiempo hablando de temas que no dependen de un intendente, no nos lo devuelve nadie. Y la plata que sale una elección desdoblada, no nos la devuelve nadie. O sea, si el gobernador tomó la decisión de desdoblar las elecciones, y eso es una inversión enorme para todos nosotros, vamos a aprovechar este tiempo para hablar de temas que son nacionales, cuando la gran grieta de Rosario es que no nos maten por la calle. Ese es el desafío que nosotros tenemos en esta elección. Rescatar los temas locales, frente a todos aquellos que no les conviene que hablemos de los temas locales. Y después que tengamos una mirada optimista. Creo que a pesar que el 2018 fue un año muy duro y sigue siendo muy duro el año 2019, los argentinos todos, la mayoría, hay algunos que no, pero la mayoría, creo que decidimos que la solución a nuestros problemas es hacia adelante. Y que las propuestas
que vienen de aquellos que durante 12 años gobernaron, nos demostraron el último fin de semana que solamente una nueva vuelta para atrás, más que intenten mostrarse como moderados a aquellos que son profundamente autoritarios. Hola Roy, soy docente, ¿qué proponés para la educación de empleo? No sé cuántas son estas. ¿Par más? Para la educación y para el empleo. Bueno, para el empleo nosotros ya mencionábamos. Acá también con el tema de la educación. Creo que ahí hay un desafío de mediano y de largo plazo. Hoy, en el siglo XXI, las ciudades son las protagonistas. Son las ciudades donde se juegan las decisiones más importantes de la vida de nosotros de todos los días. En el siglo XX, las ciudades eran el último orejón del tarro. Hoy las ciudades son las que discuten de salud pública, de seguridad, de empleo y de educación. Y así como les decía, no nos autocensuremos a hablar de seguridad, porque desde lo local se puede hablar de seguridad, también desde lo local se puede hablar de educación. Es verdad que Rosario hoy no tiene escuelas propias y no puede intervenir en los contenidos pedagógicos, didácticos o curriculares de lo que se da en las escuelas de Rosario. Que tenemos ahí una tarea futuro. Si hablamos de autonomía, no solamente autonomías para pensar la propia policía, sino también para que un intendente pueda intervenir en lo que se dan en sus escuelas. Porque la vinculación que tenemos que hacer entre lo que se da en las escuelas y la demanda del mercado es vital para que seamos exitosos en lo que demos en las escuelas. Porque podemos estar enseñando cosas que el mercado tampoco está demandando. Y hablo del mercado del trabajo. Pero aún así nos queda un espacio. Nos queda un espacio de educación no formal, y hablábamos de los clubes, hablábamos de las capacitaciones en oficios. Nos queda un espacio en la inversión de otra propuesta que quiero mencionar, que son los jardines públicos maternales y de primera infancia, de los 45 días a los 3 años. Y de los 3 años en adelante, que es una de las grandes políticas públicas que nuestro candidato a gobernador, José Corral, ha implementado en la ciudad de Santa Fe, que nos muestra de que se puede, y que en aquellos lugares donde apareció el jardín maternal, donde apareció el jardín público, que le permite a esa mamá, a ese papá, dejar a su hijo cuidado y acompañado mientras salen a laburar, mejoraron sus índices de desarrollo social. Se puede medir y es estadística. Y también nos queda un espacio en la capacitación en oficios. Otra de las propuestas, yo traté de hacer, después en la página web están colgadas el conjunto de las propuestas, traté de hacer de cada eje para no aburrirlos demasiado, un ping-pong de algunas propuestas, hay otras, pero van surgiendo a medida que aparecen las preguntas. Nosotros proponemos en el área de empleo y de producción un observatorio de trabajo en la ciudad de Rosario. ¿Qué le está pasando a las capacitaciones en oficios que presta la municipalidad? Hay un listado de X cantidad de actividades que la municipalidad presta capacitación con instituciones, entre paréntesis, que muchas veces están vinculadas políticamente a la actual gestión. Ahora, nadie hace en la municipalidad el chequeo de si esos oficios para los cuales nosotros los estamos formando a nuestros jóvenes rosarinos son oficios que cuando terminen de cursar y tengan su diploma, van a encontrar laburo cuando salgan al mercado. Y ese es un problema. Formar a alguien en algo que nadie está demandando es un bolsón de ineficiencia enorme, enorme. Por eso, a partir de este observatorio laboral, ¿qué vamos a hacer? Desde la municipalidad vamos a hacer un estudio profundo, vinculado, por ejemplo, con la UNR, para que nos digan qué capacitaciones en oficios está demandando hoy el mercado. Y les aseguro que en ese proceso de creación de empleos del futuro nos vamos a encontrar con oficios vinculados a la robótica. Pierde esta noche de Rosario, pierde por goleada por la noche de Rosario de hace una década o de hace 20 años. Nosotros necesitamos aumentar nuestra oferta cultural, nuestra oferta nocturna, nuestros espacios de diversión.
Y eso también es una decisión de política pública. Que el único lugar desarrollado en este aspecto sea la zona de Pichincha, muestra esto de las políticas públicas y las historias mínimas. Por eso hoy tenés a Pichincha súper colapsado, con quejas de vecinos por todos lados, y tenés otras zonas de la ciudad que podrían ser explotadas con estos fines, comercialmente, culturalmente, que están abandonadas. En su momento hablamos de los galpones del puerto, en algunos momentos hablamos de zonas de radicación exclusiva de boliches, como la calle Balcarce en Salta, como Mar del Plata, como la propia ciudad de Santa Fe. Son decisiones que nos van a permitir, primero, hacer de Rosario una noche segura con muchas opciones. Un ejemplo concreto. ¿A quién le gusta bailar cumbia de acá? Además de a mí. ¿A vos te gusta bailar cumbia? Me muero. Vamos a bailar, ¿eh? La mamá de Gustavo y a Fornaro bailando cumbia y ahí también levantan. Bueno, al que le gusta bailar cumbia en la ciudad de Rosario, no tiene un boliche de cumbia. Digo, este ejemplo chiquito me sirve para hablar del fracaso de la política de nocturnidad del municipio. Como no pudieron controlar algunos lugares nocturnos de cumbia que después se involucionaron a lugares muy conflictivos, como en su momento Mogambo o Jumper, que decidieron cerrar todos. Con lo cual hay un universo de gente que no encuentra dónde salir a bailar. Digo, para darles ejemplos de lo que les estoy diciendo. Y después tenemos que tener una noche segura. Noche divertida y una noche segura. Que el que esté adentro bailando sepa que está en un lugar bien habilitado, que el que esté afuera descansando, los ruidos no los molesten, y que el que viene a invertir en un boliche o en un bar sepa que si cumple con todos los requisitos estrictos que le plantea la municipalidad, después no tiene que estar negociando por abajo con un funcionario para que no le pongan una multa. Ese es el desafío de la noche de Rosario y de los jóvenes. Y finalmente esta pregunta que me parece que es una buena forma de cerrar esta charla que tiene que ver con distintas propuestas que hemos armado, y por eso uno se va envalentonando, porque detrás de cada una de ellas hay un laburo grande. Ayer estuve con la ONG Liberación de Caballos. Es una ONG que trabaja en Rosario y alquila un terreno en la zona de Soldini, donde llevan a todos los caballos rescatados de situaciones de maltrato, de riesgo, como la tracción a sangre, y los cuidan, y obviamente después buscan algún adoptante, pero que nunca más vuelvan a sufrir estas situaciones. Por eso hacen un chequeo muy grande. Digo, y así como hablo de caballos, hay muchísimas ONG que también se dedican al cuidado, al proteccionismo de la situación de la población de perros y gatos en la ciudad de Rosario. Y esto, que parece un tema que a lo mejor alguno dirá solamente le importa a un sector, bueno, primero, hablar de salud animal es una forma también de hablar de salud pública. Pero además también tiene que ver con el sentido humano. Yandira, una vez cuando me trajo estas propuestas, me dice, mira, te acerco esta frase que te va a servir cada vez que quieras explicar por qué es importante hablar de bienestar animal. Porque el crecimiento humano de una sociedad, me dice, se mide también en cómo trata a sus animales. Digo, wow, esto de encontrarle sentido a cada cosa que hacemos, y no solamente medirlo en términos de números, pone el eje en esta última pregunta que me parece interesante. Como amante de los animales, quiero saber si tenés propuestas sobre este tema. ¿Sí? Claro. Lo primero que vamos a hacer es, el actual IMUSA o al actual IMUSA le vamos a incorporar dentro de su estructura una oficina de protección animal. Porque el IMUSA, como está, no tiene un perfil proteccionista. Entonces, al actual IMUSA, el Instituto Municipal de Salud Animal, le vamos a incorporar la Oficina de Protección Animal, que, por ejemplo, sea la receptora de todas aquellas denuncias de maltrato de animales, poniendo en marcha una ordenanza ya aprobada de una línea gratuita para denunciar estas situaciones. Y además también, por ejemplo, poniendo en marcha en la página web todas las denuncias de extravío de animales que llegan al municipio de la ciudad de Rosario. Después vamos a impulsar campañas de castración, esterilización, vacunación y desparasitación gratuita para el control de la población animal. Más o menos, números más, números menos, los
organismos internacionales hablan que para mantener un control no eutanásico de la población animal, un municipio como Rosario debería estar haciendo poco más, poco menos, 30.000 castraciones anuales. Lejos está el municipio de cumplirlo, lejos. Bueno, nosotros vamos a poner fuerza para que nos acerquemos todos los años a ese número de las castraciones anuales. Vamos a poner en marcha otra ordenanza, que es el del hospital animal, porque hoy las personas de bajos recursos no tienen a dónde llevar a sus animales cuando tienen una enfermedad, una quebradura. Es una ordenanza aprobada, una promesa eterna de la municipalidad a las ONG animalistas que nosotros votamos, que nos peleamos y nunca la ejecutaron, que también queremos impulsar. Hablamos de Limusa, de la Oficina de Protección Animal, de las castraciones, del hospital animal y finalmente vamos a fortalecer muchísimo el cumplimiento de la ordenanza de tracción a sangre. Que si bien en los últimos años hay un reconocimiento de todos que se ha mejorado, hay que cumplir al 100% con esa prohibición, hay que fortalecer el actual programa Andando para todos aquellos que entreguen sus caballos, también tengan una salida laboral como recicladores. Allí también va a haber mafias que romper, porque en todos lados hay mafias, hay algunas que se aprovechan de la vulnerabilidad social de esas personas para hacer negocios. Y después también convenios con el SENASA a nivel nacional para el control de todas aquellas tropillas que estén vinculadas a situaciones de tracción a sangre en la ciudad de Rosario. Creo que con esos 4 pilares estamos dando una vuelta de tuerca para que la política de salud animal no sea una política distinta o separada de la política de salud pública del municipio de la ciudad de Rosario. Bueno, con todas estas propuestas cerramos la presentación de nuestro programa de gobierno, de nuestras ideas. De verdad, gracias por el aguante. Lo que les pido es que con todo esto en la cabeza, que además lo pueden ampliar con nuestra página web, que hay otras propuestas que nos trajimos a conversación, salgamos a entusiasmar a muchos. Las PASO fueron un gran piso para nosotros. Teníamos el objetivo de ganar la PASO Intendente, de Cambiemos en la PASO, llegó al 21% aproximadamente. Es un gran piso para una elección que ahora vuelve todo a foja cero y arrancamos de vuelta. O sea, no hay ningún nombre puesto ni ningún número puesto. Depende de verdad de nosotros. Yo como candidato les aseguro que voy a dejar la vida en este camino, sabiendo que esto no comenzó en el 2017, que esto no termina el 16 de junio, que tenemos un desafío enorme, que es hacerle llegar a cada rosarino, a cada rincón de la ciudad, las propuestas de aquello que nosotros queremos hacer en la ciudad de Rosario. Y que si hacemos todo eso, las ganas de evolucionar, las ganas de vivir mejor y las ganas de vivir más seguros en Rosario nos van a dar un gran triunfo el 16 de junio. Así que de todo corazón, muchas gracias. Gracias. Está mi hermana también. Muchas gracias. Está nuestra lista completa de candidatos a concejales: Daniela León, Alejandro Rosselló, Marcelo Menia, Sergio Masvarela, Nicolás Esgarra, Ángela Prigione, y todo el equipo. Bueno, muchas gracias, de corazón. Falta la selfie. Bueno, y falta la selfie, no se me vayan.